Como los latinos vemos a Latinoamérica. Como los norteamericanos ven a Latinoamérica. Hey, another day in my old hood. Summer started and it's gonna be so good. Misógina, xenófoba, denigrante, racista, absurda, abstracta, como sea que lo llamen, un montón de adjetivos calificativos hacia una serie animada creada por Disney, la empresa que en los años 90 y en los años 2000 la rompía con sus series animadas y sus películas animadas, dirigidas hacia un público joven y niños. Hoy en día se ha convertido en una empresa progre de mierda más, creando adaptaciones de series y películas que fueron exitosas en su momento y que simplemente es rechazada por la audiencia, sea por los nuevos o los antiguos espectadores. Ya no estamos en esa época ahora donde los espectadores podían ver todo tipo de elenco en una serie animada o en cualquier tipo de serie sin sentirse ofendido ni identificado, teniendo en cuenta que simplemente es un tipo de contenido elaborado para entretener. A veces simplemente es pura ficción y eso es todo. Pero las personas, o bueno, los grupos progres... Mierda, que le pego el micrófono. Los grupos progres no entienden eso. Recordemos aquella época en la que el Power Ranger negro era el Power Ranger negro. O sea, era negro en todos los aspectos. Es decir, no había mejor representación de su personaje. Muchos se preguntarán por qué tanta indignación hacia un dibujo. La cuestión es que según Disney, esto sería una representación directa de lo que viene siendo los latinos. O bueno, los latinos en Estados Unidos. Dentro de la serie nos muestran la vida de una niña latina que es visitada por sus familiares, por su cumpleaños, entiendo, en donde sus primos se quedan todos en su casa, como si vivieran en una mansión. O sea, yo puedo entender de que uno cuando va a un país extranjero a buscar una mejor vida, ok, no va a tener una mansión tal vez, o no en principio, tenga una casa modesta, una casa común y corriente, como un ciudadano norteamericano promedio. Pero, ¿cuál es la necesidad de tener que apiñar a tanta gente en un solo lugar? ¿Qué mierda tienen en la cabeza? ¿Qué piensan? ¿Que los latinos vivimos, yo qué sé, 5 familias en una sola casa? ¿O qué? Literalmente llegan tantos primos que parece que sus familias no tuvieran televisión en su casa. O sea, ¿qué hacen aparte o sea, qué hacen para entretenerse cuando no están laborando, cuando no están trabajando, cuando no tienen nada que hacer? Que todo el mundo tiene un hijo. O sea, no tiene nada de malo, pero ¿tantos primos, una familia tan extensa? ¿O es que acaso tiene 3 primos por tío? La realidad es que no es necesario crear una serie en donde metas a absolutamente toda la familia y todas las ramas de la familia en un solo lugar. ¿Qué tienen los norteamericanos en contra de los latinos? Literalmente, en Latinoamérica, las medidas de las casas promedio son entre 90 y 120 metros cuadrados. Yo creo que están confundiendo con los chinos, porque los chinos creo que viven entre 8 y 16 familias en un espacio similar a una cancha de tenis. Están hablando mierda en nuestro país, están hablando mierda de la cultura latina. A diferencia de otros videos, esto no es tanto para hablar sobre la polémica, porque ya hay un montón de videos sobre la polémica que hay de esta serie. Este video es un poco más a fin de sátira, a fin de algo gracioso. Es gracioso ver cómo las personas, como una industria del entretenimiento que se supone que es family friendly, crea una serie que es tan estereotipada, o sea, tan llena de estereotipos. Yo no entiendo qué pretenden si los niños desde tan pequeños se burlen de los latinoamericanos, se burlen de los extranjeros, se burlen de los inmigrantes. ¿Cuál es el objetivo de la serie? Simplemente no tiene un fin como tal. La idea de una serie y de un dibujo animado es entretener, es que sea divertido, pero si te vas a entretener o vas a divertir a la audiencia a base de burlarte de un tipo de cultura distinto al del país en el que se produce la serie, obviamente todo el mundo va a saltar, sobre todo los grupos progres, porque ellos son los primeros que han hecho este tipo de críticas. Es interesante ver también cómo los progres se combaten entre progres. Las personas comunes y corrientes, o por lo menos aquellas que no tenemos una condición mental por la cual hacemos problemas por todo, simplemente nos da igual este tipo de cosas. No nos interesa en realidad. Simplemente no la vemos y ya está. Y cuando nos juntamos con gente similar a nosotros, lo único que pasa es: ¿has visto esta serie? ¿Cuál? Oye, primo, es una serie de mierda. Sí, es una serie de mierda. Yo no la veo. Me la pela. A mí también. Y eso es todo. Yo no entiendo por qué tantos tweets, tanto contenido en realidad, tantas quejas, que el capítulo original, que el capítulo piloto. O sea, en realidad sí tiene bastante mierda la serie, porque no es divertido que la ciudad en la que vivan haga alusión a los terremotos que diezman a la población latina cada cierto tiempo. Literalmente han muerto miles de millones de personas, si no son solo millones de personas, por ese tipo de desastre natural. Entonces no es gracioso. Y si se van a burlar de algo así, al menos que sea una serie para adultos, en la cual tú entiendas que el humor de esa serie es humor negro,
Y obviamente no te vas a sentir mal porque ese es el objetivo, ¿no? Que se burlen de algo que es sensible en realidad para la sociedad. Desde los nombres de los personajes hasta el nombre de la ciudad, el tipo de color que hace alusión a las películas mexicanas, que ya se ha hablado de eso, que es el filtro amarillo, hasta incluso la que le da vida a la voz del personaje principal. La tipa no se siente orgullosa, en realidad ha dicho explícitamente que se avergüenza de su lengua natal. Obvio, si se avergüenza de su lengua natal, se avergüenza de sus raíces, se avergüenza de todo lo que conlleva a ser latina. Entonces yo me pregunto, ¿por qué mierda aceptas un trabajo en la que le vas a dar vida a un personaje latino si no te sientes identificada con tu cultura? O si simplemente te da vergüenza tener raíces latinas. Mejor deja que una persona que simplemente lo haga por inercia o porque simplemente quiera trabajar, realice esta labor y ya está. Desde la creación del personaje, desde la creación de la serie, perdón, hasta las personas que conforman el elenco de esta serie están todas mal de la cabeza. Yo me pregunto, ¿cómo mierda Disney pudo permitir esto? Una industria que se encarga de cuidar a su audiencia porque son niños, se supone que Disney es ficción porque son dibujos animados, no es necesario llevarlo a la realidad. El objetivo de un dibujo animado es escapar de la realidad, no meterte nuevamente en el problema o en el mundo real. Pero bueno, cada vez Disney está peor. Tenemos el ejemplo de La Sirenita, de Buzz Lightyear, la película de Buzz Lightyear. Y desde que compró Marvel no ha sido lo mismo. ¿Qué podemos esperar de esta empresa? Simplemente vamos a ver cómo decae cada vez más y más hasta que cambien al CEO o quien chucha sea que lleve la dirección de esta empresa. Pero simplemente es otra serie de mierda más. ¿Qué podemos esperar? Los progres van a seguir luchando por cagar todas las cosas que en algún momento fueron buenas en nuestras vidas. Y simplemente es eso.